Muy buenas tardes, les queremos agradecer su presencia hoy día en la dependencia del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, junto al Ministro de Hacienda, Mario Marcel, y al Subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo. Queremos informar que hemos dado inicio al proceso de negociación con la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores para la determinación del salario mínimo que esperamos que rija en nuestro país a contar del 1 de mayo del 2023. Para este efecto estamos conversando con la Organización Sindical de los Trabajadores en el entendido claro de que queremos promover un acuerdo, ya que nos interesa mantener un ánimo de diálogo con tanto los trabajadores como con los pequeños y medianos empresarios que van a ser abordados por parte del Ministerio de Economía. Y asimismo queremos señalar que una vez concluida esta negociación vamos a ingresar a un proyecto de ley a fin de que se puedan reajustar los valores de salario mínimo que en nuestro país alcanzan a ser percibidos por cerca de 900.000 trabajadores, y que en tanto se pueda legislar rápidamente vamos a tener un nuevo salario mínimo a partir del 1 de mayo. Bueno, en esta primera reunión básicamente repasamos algunos datos del mercado del trabajo, datos que muestran que pese al aumento de la inflación, el incremento del ingreso mínimo que se acordó el año pasado y que se extendió hasta enero de este año, fue superior a la inflación y permitió un crecimiento de los salarios reales. Al mismo tiempo hemos visto básicamente cuál es la cobertura que actualmente tiene el ingreso mínimo en términos de la proporción de trabajadores ocupados que están en esa situación, algo más del 8% de los trabajadores concentrados en sectores del comercio, de trabajadores de menor calificación y de micro y pequeñas empresas. Esas son las características y de hecho ha habido un pequeño aumento en el número de trabajadores que perciben el ingreso mínimo respecto del año anterior. Así que esos son algunos datos que sirven como de marco o de respaldo a lo que va a ser estas discusiones, donde esperamos poder llegar a acuerdos tan fructíferos como fueron los del año pasado, y ya a contar de la próxima reunión vamos a tener una propuesta de la CUT de temas en torno a los cuales estructurar la negociación, y esperamos tener concluida hacia mediados de abril, cosa de poder enviar los proyectos de ley correspondientes al Congreso dentro del mismo mes de abril. Bueno, en primer lugar, esta es una primera reunión en la cual, como en toda negociación, las partes ponen los elementos sobre la mesa, donde sin duda no estuvo ausente la positiva evaluación que se hizo del alza al salario mínimo el año pasado, que como ustedes saben además volvió a reajustarse en enero del año 2023 y que el día de hoy asciende a 410.000 pesos. Es el ánimo de nuestro gobierno, encabezado por el presidente Gabriel Boric, cumplir con su compromiso de llegar al salario mínimo de 500.000 pesos dentro de su periodo de gobierno, y la central nos ha planteado la necesidad de que este cumplimiento se pueda adelantar. Pues bien, vamos a continuar en este proceso de negociación teniendo a la vista dos elementos muy principales. En primer lugar, reconocer el valor del trabajo y el aporte que se debe hacer como una remuneración justa que reconozca el esfuerzo de las y los trabajadores, además de la necesidad del cuidado al empleo. Ya lo decía mi colega el ministro de Hacienda en torno a la enorme proporción respecto de quienes son pagadores de salario mínimo, que representan las micro y pequeñas empresas en nuestro país, y por tanto como fuentes generadoras de muchos puestos de trabajo debemos equilibrar, ¿cierto?, debidamente tanto la demanda del reajuste salarial como el cuidado del empleo. Sí, bueno, esa fue, como usted señala, una innovación importante el año pasado, ¿cierto?, reconociendo que las pymes tienen una mayor incidencia de trabajadores que ganan el ingreso mínimo. Ese beneficio o ese apoyo culmina ahora en abril, coincidiendo, ¿cierto?, justamente con estas conversaciones, y los temas referentes a la pyme, cómo le impacta, los apoyos que pueda haber, eso lo vamos a hacer junto con el ministro de Economía. Así que va a ser una conversación complementaria.
pero que requiere avanzar en la discusión también con los trabajadores para poder tener los valores, los órdenes de magnitud de las cosas. Significa que es un tema que está abierto, no es un tema que esté descartado, pero tiene que tenemos que tener primero las definiciones respecto al ingreso mínimo y luego tener conversaciones con las pymes, porque esas conversaciones hay que tenerlas independientemente, ¿cierto?, de si existen o no existen subsidios, dado que es el sector que en principio es más afectado por el aumento del ingreso mínimo. Por supuesto que esas conversaciones es necesario tenerlas. En el pasado, la verdad es que el ingreso mínimo no sustituye la necesidad de apoyos por parte del Estado para cosas tales como el financiamiento de la pensión garantizada universal o la reducción de listas de espera a los hospitales o el aporte de recursos a los gobiernos regionales y municipales. Así que no hay gran superposición en eso. La verdad es que en términos de una incorporación como más formal a estas conversaciones es algo que se dejó de hacer hace bastantes años atrás, sin perjuicio de lo cual siempre se informa a los gremios del sector empresarial de las empresas más grandes, como es la CPC. La verdad es que nosotros lo que hemos insistido mucho es que los beneficios sociales el gobierno los propone, los acuerda, no por la incidencia que vayan a tener sobre un retiro de fondos de pensiones, sino que por el mérito que tienen en sí mismos y en particular por la situación de las personas a las cuales se quiere llegar. Así que ese va a seguir siendo el criterio del gobierno. Bueno, en materia del reajuste, el salario mínimo tiene un calendario bastante definido por la propia ley y, como saben, el salario mínimo rige desde el 1 de mayo del año en cuestión. Por tanto, esperamos que dentro de esta y la próxima semana podamos arribar a un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, así como también sostener esta conversación con las pymes. ¿Para qué? Para tener la segunda o tercera semana de abril el proyecto de ley presentado y alcanzar a legislarlo antes del 1 de mayo y así tener el 1 de mayo también dos muy buenas noticias para el país: el reajuste del salario mínimo y las 40 horas. En eso estamos. Sí, hoy día la verdad es que hoy día no tuvimos propiamente una negociación, en el sentido que comienzan nuestras conversaciones, pero siempre el punto de partida en la discusión de contenidos concretos se da con la propuesta que hacen los trabajadores. Eso lo vamos a tener a contar de la próxima reunión. Sabemos por las declaraciones que ha hecho los dirigentes de la CUT que tienen ese planteamiento. Yo lo que señalé esta mañana es que me parecía un planteamiento razonable, ¿cierto?, en un contexto en el cual hemos tenido más inflación, pero luego a partir de ahí, ¿cierto?, cómo hacerlo, en qué plazo, a través de qué modalidad, es algo que tenemos que discutir, es parte bien central de lo que va a ser esta negociación.